Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, hoy nos toca hablar de un poquito de tubos endotraqueales y cánulas de traqueostomía, ¿sí? Vamos a hacerlo, lo teórico vamos a hacerlo un poquito rápido, así pueden ver bien los videos, ¿sí? Así que bueno, como primera instancia, poder ver la diferencia, ¿sí? De lo que es un tubo endotraqueal y una traqueostomía. En realidad la diferencia quiero que sepan realmente cuándo se usa, ¿sí? Fíjense que el tubo endotraqueal, ¿sí? Que es ese que tiene en la boca el paciente, ¿m? Es un tubo en donde se utiliza sobre el paciente es cuando el paciente está en una etapa aguda, ¿sí? De su enfermedad, llega a la terapia intensiva, se intuba porque necesita requerimiento de ventilación mecánica invasiva, y entonces el paciente cursa sus primeros días con un tubo endotraqueal, ¿sí? Luego, cuando como el paciente no puede tener el tubo endotraqueal por mucho tiempo, ¿sí? Se suele colocar la traqueostomía para resguardar todo lo que es las estructuras de la vía aérea superior y empezar a poder rehabilitar al paciente, ¿sí? Entonces, en esta situación, donde la paciente tiene una cánula de traqueostomía, ¿sí? Está rehabilitando en un gimnasio, no más bien, cómoda, tranquila, pero sí con la vía aérea artificial, ¿sí? Entonces, fíjense las circunstancias, fíjense las diferencias en donde uno se utiliza y luego se coloca la traqueostomía. Bien, el tubo endotraqueal, sí, lo vamos a hacer las partes para que la vean, ¿sí? En una imagen, después lo vamos a ver en un videito. Como pueden observar, es el número arriba y abajo, se encuentra el número del tubo, ¿sí? El diámetro interno del tubo, ¿sí? Este es un tubo número 8. Bien, esperen un segundito. Muy bien, el conector, ¿sí? Van a poder observar, el conector, ese es un conector universal de 15 milímetros, bien, se utiliza, todos los tubos, cánulas, traqueostomías, los conectores son de 15 milímetros para poder conectar, ¿sí? Para poder colocar otro tipo de dispositivo con un diámetro de 22 milímetros, ¿sí? Eso es universal. Marcadores de profundidad son los centímetros en donde yo voy a introducir el tubo, ¿sí? A nivel de la arcada dentaria, ¿sí? Para ver si el tubo está bien colocado o no. ¿Mm? La línea de radio opaca es otro elemento que nos da para saber si está bien colocado el tubo, ¿sí? Eso después, la línea de radio opaca lo voy a ver en una radiografía, ¿sí? Que se le saca después de intubar al paciente. El nivel glótico, ¿sí? Donde va a ir, el nivel glótico tiene que ir ubicado en esa línea, ¿sí? Cuando uno vamos a intubar, después vamos a hacer un videito para que lo puedan observar. El ojo de Murphy, ¿sí? El ojo de Murphy es un agujerito que está lateral, ¿sí? al tubo, que es si en un momento se obstruye el tubo en la punta del tubo, eso nos permite una ventilación colateral para que el paciente no se ahogue. ¿Bien? Después, al final del tubo, el tubo está puesto en bisel, no cortado transversal, ¿sí? Para no lastimar al paciente cuando yo lo voy a intubar. El balón, ¿sí? De neumotaponamiento, y bueno, después tenemos la línea de inflado, el balón testigo y la válvula unidireccional, ¿sí? El balón testigo es prácticamente, me da un testimonio de que adentro el balón está inflado, ¿sí? Después lo vamos a ver bien en un video, ¿sí? Así que quédense tranquilos. Bueno, es un video, esto también es otro videito que yo quería que vean, porque como está con laringo, con un video de laringo, para que vean bien las estructuras cuando uno va a intubar y a dónde va colocado el tubo, ¿sí? Me pareció piola para que lo puedan ver. Segundito que creo que no se escucha. Muy bien. Realizamos una videolaringoscopia convencional por línea media. Podemos observar la apertura glótica y tras movimiento de retirada la epiglotis, que hasta ese momento estaba calzada. Pasamos una guía froba previamente curvada en su parte distal a través de la apertura glótica.
introducimos un tubo endotraqueal flexometálico de 7 milímetros a través de la guía Froga. Se produce un enganche del bisel del tubo endotraqueal en aritenoide derecho que se corrige con movimiento de rotación antihoraria. Observamos el inflado del balón de neumotaponamiento bajo visión directa. Mire cómo se infla el balón. Está por el balón testigo. Conectamos al paciente a ventilación manual y comprobamos la posición del tubo endotraqueal mediante movimientos torácicos y capnografía. La capnografía y la saturación periférica de oxígeno son óptimas. Muy bien, perfecto. Cuando yo voy a colocar el tubo, si quieren que vean en esta radiografía, fíjense la línea de radiopaca que está ubicada, está ubicada al costado del tubo, ¿sí? Que lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? Fíjense cómo la línea de radiopaca nos dice que el paciente está con una ventilación selectiva, ¿sí? Mayormente cuando nosotros hacemos una ventilación selectiva nos puede llegar a ir más a bronquiofuente de derecho, ¿sí? Por su disposición nada más anatómica, ¿bien? Entonces, fíjense cómo la línea, ¿sí? A ver, como la línea, ¿sí? Viene por acá, y se va hacia el bronquiofuente derecho. Fíjense la diferencia, ¿sí? De ventilación, cómo está radiolúcido de este lado y radiopaco de este lado. Evidentemente todo el aire que viene hacia el pulmón derecho y el pulmón izquierdo no tiene absolutamente nada de aire. Para eso nos sirve la línea radiopaca. Bueno, diferentes tipos de tubo endotraqueal, ¿sí? Este es un tubo con bitubo que les quiero explicar sencillamente, ¿sí? Cómo es el tubo, ¿sí? Es un tubo grande, con doble balón, ¿sí? Uno distal y otro proximal, ¿sí? El proximal es un poco más duro que el distal, ¿bien? Y acá lo que vamos a hacer que se utiliza cuando uno ventila ciegas, ¿sí? O tiene una vía aérea dificultosa, se intuba el paciente, el tubo va al esófago, ¿sí? Se infla de un lado, se infla del otro, ¿sí? Y cuando va a suministrarse el aire por un embudo o lo que fuese, por los tubos que están acá, ¿sí? Que son los que están acá, el aire va hacia la tráquea y al pulmón, ¿sí? Entonces nos aseguramos sí o sí que el paciente esté ventilado. ¿Bien? Otro tipo de tubo endotraqueal es la máscara laringia, ¿sí? Que la máscara laringia es medio parecido al anterior, o sea, tiene la misma función, se intuba el paciente, es de fácil colocación, y la máscara, esto que tiene acá, los agujeritos que vienen acá, ¿sí? Se colocan frente a la tráquea, y el paciente se puede llegar a ventilar, ¿sí? O también pacientes que tienen vía de dificultosa o ventilación a ciegas, ¿sí? Ventilación a ciegas quiere decir que no lo puedo observar por un laringoscopio ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, con esto se me facilita la ventilación. Bien, se infla el balón, acá como pueden ver, exactamente lo mismo que un balón convencional, ¿sí? Después este es otro tubo endotraqueal, se llama tubo espiralado, ¿bien? Que lo que tiene es exactamente los mismos elementos que un tubo común, ¿sí? Pero al doblarse, el diámetro persiste, ¿sí? El diámetro persiste, no se acoda al paciente. Entonces, con pacientes que tienen una vía aérea dificultosa o tienen alguna malformación de la vía aérea o algún tipo de posibilidades donde el tubo tiene que estar medio doblado, ¿sí? Este tubo es un tubo de elección porque al doblarse no se pierde el diámetro, entonces el paciente sigue ventilando. ¿Sí? Vamos a ver un videito con las partes del tubo, ¿bien? Así les queda bien claro. Bueno, ahora vamos a ver un poquito cómo está compuesto un tubo orotraqueal, ¿sí? Fíjense, les quería mostrar. El número del tubo, ¿sí? Siempre está ubicado en la parte superior y en la parte inferior del tubo. Este es el diámetro interno, y este es el diámetro externo.
acá se van a fijar esas líneas, ¿sí? Son esas líneas donde uno va a introducir, ¿sí?, el tubo hacia el pulmón. Esto tiene una medida, mayormente se utiliza entre 22 y 24, ¿sí?, a nivel de la arcada dentaria. Fíjense estas dos líneas, ¿sí? Estas dos líneas son lo que marca el nivel glótico, ¿sí?, del paciente cuando uno va a estar intubando, ¿sí?, más por videolaringo. Introduce hasta este nivel el tubo orotraqueal, que más o menos nos va a quedar a 2 centímetros de la carina. No en todos los pacientes es así, pero bueno, es un nivel que nos ayuda. Este es un conector, ¿sí? Acuérdense, de 15 milímetros, es un conector universal. Un balón de neumotaponamiento, una línea, ¿sí? Esto es el balón testigo y la válvula unidireccional, ¿sí? Acuérdense que la válvula unidireccional, para yo siempre inflar el balón de neumotamponamiento, tengo que presionarla, inflar, ¿sí? Se infla acá, ¿sí? Y el balón testigo obviamente se mantiene inflado, ¿sí? Esto es obviamente, como la palabra lo dice, testigo de que esto adentro está inflado. Si esto está desinflado, adentro está desinflado, ¿sí? Así. Fíjense acá, al final del tubo, ¿sí?, que está en bisel, ¿sí? Esto me permite, cuando yo voy a intubar al paciente, no lesionar la vía aérea. Y acá, cerca del bisel, al lado, hay un agujerito, ¿sí? Este agujerito se llama ojo de Murphy, ¿sí?, que me permite que cuando el tubo se obstruye, haya una ventilación colateral, para que el paciente obviamente no sufra con la falta de aire, ¿sí? Bueno, y otra cosa que me faltaba, esta línea, ¿sí?, esta línea que ven al costadito del tubo, es una línea radiopaca, ¿sí?, que me va a ubicar cómo está puesto el tubo del paciente, ¿sí? Mayormente, a veces, cuando uno hace una intubación selectiva, ¿sí?, puede llegar a irse al pulmón derecho, ¿sí?, más que todo, y esto me va a demostrar en qué ubicación está. Listo. Bueno, perfecto. Ahora vamos a ver un videito con el tubo colocado en el paciente, ¿sí? Es un muñeco. Bueno, chicos, acá lo vemos colocado al tubo. Fíjense cómo está en 24 centímetros, ¿sí? Fíjense esa línea, donde está puesta la sujeción en la arcada dentaria, con dos gasitas siempre cuidando al paciente, y con esto que se llama sujeción del tubo, ¿sí? Ahora después vamos a ver cómo se sujeta el tubo. El balón testigo siempre tiene que estar a la vista, ¿sí? El número del tubo acá, ¿sí? Y obviamente va conectado al circuito cerrado de aspiración, que esto se introduce al paciente y para poder aspirarlo, ¿sí? Y la humidificación hace el filtro siempre colocado en el paciente. ¿Bien? Muy bien. Bueno, perfecto. Y vamos a ver otro videito, ¿sí?, de cómo colocar el tubo, ¿sí? Es importantísimo cómo saber colocar el tubo, ¿sí?, para poder que no quede selectivo, para que el paciente no tenga problemas en momentos de lesión de la boca, ¿sí? Esta es una manera, hay millones, pero esta es una manera bastante fácil para poder atarlo. Bueno, vamos a aprender una forma, en realidad, de cómo sujetar el tubo. Hay millones de formas, ¿sí?, pero esta es la más usada, o la más fácil posiblemente. Fíjense que obviamente cuando van a intubar al paciente, esta medida que se utiliza para poder guiar si el balón está, si el tubo está selectivo o no, ¿sí?, es la que yo tengo que respetar cuando voy a colocar la venda, ¿sí?, la sujeción. Entonces, voy a un nudo así, ¿sí?, presiono. Acuérdense que siempre el tubo tiene que estar a la mitad de la boca, ¿sí?, no tiene que estar en ninguna comisura labial, siempre en el medio. Presiono que ahí, lo voy a dejar en 24, ¿sí?, y le voy a hacer un nudo por encima, ¿sí?, para que cuando yo tire y lo coloque, no me genera mucha tracción del tubo, ¿sí?, no se me lo lleve para un lado ni para el otro, y quede bien en el medio. Bien, hago el nudo. Siempre es aconsejable hacerlo de a 2 personas, nunca de a 1 persona. Pero como es un muñeco, obviamente lo puedo hacer. Y hago un nudito ahí, ¿sí?, y lo sujeto. Acuérdense que siempre este nudo, lo más aconsejable sea que sea de fácil
de que se pueda sacar fácil, ¿sí? Porque si pasa alguna urgencia o el paciente se lo obstruye el tubo, o que hay que cambiarlo rápido, o se le pincha el balón, ¿sí? Necesitamos sí o sí tener un fácil acceso, ¿bien? Y le vamos a poner siempre las gasas en la comisura de los labios para poder cuidar al paciente y que no se lesione. ¿Bien? Ahí quedó. Bueno, perfecto. Bueno, eso tendría que ser con lo que es la parte del tubo, cómo lo colocamos y demás. Ahora vamos a ver un poquito lo que son las cánulas de traqueostomía, ¿sí? Las cánulas de traqueostomía tienen materiales parecidos, ¿sí? A lo que es el tubo, o elementos parecidos, por así llamarlo, ¿sí? Tiene un diámetro interno, que es el número de la cánula, que es exactamente lo mismo que el tubo traqueal, puede ser 8, 9, 10, 6, lo que fuese, ¿sí? Tiene el diámetro, vendría a ser externo, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que el tubo traqueal, ¿sí? El diámetro interno va a ser todo lo que es la parte interna, ¿sí? Y el diámetro externo es, vendría a ser el diámetro de la carcasa. Eso es lo que se modifica según las marcas, el diámetro externo, y el diámetro interno no, es universal para todas las cánulas, ¿bien? Va a tener un cuello, va a tener un conector de 15 milímetros, acuérdense que es universal, tanto para tubos como para cánulas de traqueostomía. La solapa de fijación, que va a ser donde vamos a poder sujetar la cánula al paciente, ¿sí? El balón, la línea de enflado, balón testigo y válvula unidireccional, exactamente lo mismo que el tubo endotraqueal. Pero acá lo que sí vamos a poder observar, ¿sí? Son algunas diferentes partes de la cánula, ¿sí? Que también son interesantes para observar, ¿sí? La cánula de traqueostomía va a tener una angulación, que esta angulación va a variar según la cánula que yo voy a elegir, ¿sí? Una porción vertical, ¿sí? Y otra porción horizontal, ¿sí? La porción horizontal como la porción vertical también puede llegar a variar según la cánula que voy a elegir, ¿sí? Entonces, mayormente se utiliza cánula de 110 grados, ¿sí? Y después hay cánula de 90 grados y demás. Es según cuál es el criterio que yo voy a necesitar para poder elegir la cánula que voy a elegir, ¿sí? En un videito se les va a quedar más claro ahora que vamos a ver, ¿sí? La cánula de traqueostomía se va a realizar, este es el cartílago tiroides, este es el cartílago cricoides, y 2 centímetros o 2 dedos por debajo del cartílago cricoides se va a hacer la incisión para poder hacer la traqueostomía, ¿sí? Esta es la glándula tiroides, se corta la glándula tiroides y se coloca ahí la cánula de traqueostomía cuando se hace quirúrgicamente. Después vamos a ver también un videito, ¿sí? A ver, exactamente ahí. Cuando colocamos la cánula de traqueostomía tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que inhabilitamos todo lo que es la parte de la vía superior, por lo que hay que sí o sí humidificar al paciente. ¿Bien? Esto ya lo van a ver más en humidificación, ¿sí? Este es un videito sencillo, ¿sí? Para que vean cómo se hace una cánula quirúrgica. Se corta, se hace una incisión, ¿sí? A nivel donde dijimos nosotros, ¿sí? Se va cortando por planos, se van sacando músculos. Ahí vamos a ver la glándula tiroides, la van a cortar a la mitad, ¿sí? Sujetan la glándula tiroides y demás planos, se saca el tubo y se coloca la cánula de extremidad. Se insufla, se cierra con puntos y se coloca. ¿Bien? Es bien fácil. Y esta es una modalidad, ¿sí? De traqueostomía, se llama percutánea, que también se utiliza, ¿sí? Vamos a ver un video explicándolo. Montamos una cánula número 8, el mandril que corresponde según este set. Hay muchos y hay variables, así que hay que aprender a usar cada uno de ellos. Este no trae cánula incorporada, así que tomamos una del sanatorio. Desinflamos el balón y dame un poquito más de silón gel para untar el balón para en el momento de introducirlo sea más fácil, le dice más fácilmente, ¿ok? Bueno, ahora tomamos acá el tiroides y el cricoides, los alzamos y con el dedo índice marcamos 2 anillos por debajo, 2 anillos traqueales por debajo del cricoides, y Natalia desinfla el balón de la cánula orotraqueal y empieza su deslizamiento, que nosotros vamos a censarlo con el dedo índice, si es posible, ya. El paso del tubo. ¿Listo? Sí, ahí está. Ahí estás. ¿Cuánto estás ahí? Decime la distancia. Ahí estoy. Bien. Estás. No te preocupes. 12, 14. Perfecto. Entonces nosotros hacemos la punción con la boca 14, aspirando. Ahí tengo un anillo, ¿eh? Ahí está. Y estamos adentro.
Una vez que estamos adentro, con el Avocat, utilizamos la cuerda guía. Rubén, ¿me puedes poner esto para el ventilador? Sí, Sí. dale en espera, Rubén. Como Una vez si que lo usamos la fuéramos a cuerda guía, agarramos el bistú y hacemos una pequeña incisión a nivel de la entrada de la cuerda, ¿sí? ¿Sí? Ahora tomamos el dilatador recto que nos permite dilatar el celular subcutáneo hasta la tráquea. Bien. Y ahora el siguiente es esta cánula que tiene un mandril blanco con un stop y el cuerno del rino. El señor es muy fornido. Fíjese cómo va dilatando, ¿sí? La Ahí. tráqueo, ¿sí? Esto no se corta en Hasta planos la marca que tiene acá, ¿sí? y utiliza la dilatación, ¿sí? Después De la dejamos tráquea. este introductor blanco Dejan la guía, y sobre este vamos a deslizar el mandril con la cánula de traqueostoma montada. Buscamos el tope, ¿sí? Que está acá, no sé si se llega a ver, el tope. Lo orientamos y tomamos de acá atrás para que no se vaya al tope y deslizamos la cánula de traqueostoma. Retiramos todo y nos toca inflar el balón del traqueostoma, ¿ok? Una vez que inflamos el balón, ya estamos en condiciones de conectarlo. ¿Me traes otra vez el set de aspiración? ¿Vamos? perfecto, muy bien, y ahí quedaría colocada la cánula de traqueostomía y ahora vuelven a conectar al paciente al ARM, ¿sí? Bueno, como podemos observar también hay diferentes tipos de cánula, ¿sí? Cánulas regulables, cánulas con aspiración subglótica, cánulas comunes, cánulas de tipo fonatoria, ¿sí? Donde el paciente, fíjense que no tiene balón y el paciente puede llegar a poder hablar, cánulas con endocánulas, cánulas largas, con las cánulas que tienen todo, ahí tiene aspiración subglótica, tiene, son extra largas, fíjense el diámetro horizontal, la angulación de todas que no son iguales, ¿sí? Y las cánulas también espiraladas, también como los tubos espiralados, exactamente tienen la misma función, ¿sí? Que al doblarse no pierden su diámetro, ¿bien? Pero no se desesperen, que vamos a ver un videito y vamos a aclarar un poquito mejor los tipos de cánulas, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de las cánulas, los diferentes tipos de cánulas que hay. Ya vimos las partes que las componían. Fíjense que hay una gran variedad, pero obviamente faltan algunas. Ya les mostré anteriormente en algunas fotografías de las que faltan, pero estas son las más comunes. Esto es una cánula común, ¿sí? Es una cánula común que, como ya habíamos visto, tiene un balón, ¿sí? De neumotaponamiento, el balón testigo con la válvula unidireccional, los alerones, este es un mandril, el conector, ¿sí? Que acuerden que tiene y mide 15 milímetros, y acá si se fijan en los alerones está el diámetro interno de la cánula, ¿sí? Acuérdense que esto no se modifica con ninguna marca, ¿sí? El diámetro externo se modifica según el tipo de cánula que van a poner, ¿sí? Según la marca en realidad. Alerones, rama horizontal, el ángulo y la rama vertical, ¿sí? Fíjense que es bastante maleable y si, puede tender a colapsar si hay una mala posición, ¿sí? Esto es la cánula común. Si se fijan acá, ¿sí? A diferencia de la cánula común, esta es otra cánula que tiene exactamente los mismos componentes, el vano testigo y demás, pero este lado tiene una aspiración subglótica, ¿sí? Que una manguerita que va por encima del malón y lo que va a aspirar es toda la saliva que contiene el paciente, ¿sí? Por encima del balón. Claramente se ponen pacientes que no manejan la saliva, que no pueden deglutir bien. Entonces es más fácil para tratar o para prevenir las broncoaspiraciones, ¿sí? La aspiración por encima del balón. Cánula con aspiración subglótica. Este es otro tipo de cánula, ¿sí? Se usa mayormente para los pacientes que pueden fonar, pero no manejan su saliva, ¿sí? Fíjense que está en el balón de neumotaponamiento, tiene una fenestra, ¿sí? Que esta fenestra tiene una endocánula, esta cánula, ¿sí? Que se va a introducir adentro de la cánula, ¿sí? Y va a ser un tope.
y va a concordar esta fenestra con la fenestra de adentro de la endocánula, ¿sí? El paciente va a tomar aire por acá, esto va a estar tapado con un tapón fonatorio. El paciente va a tomar aire y va a salir por acá el aire, ¿sí? Evidentemente puede llegar a hacer ventilación a fuga del paciente, ¿sí? El aire entra por acá, el balón inflado, y el aire cuando expira sale por ahí, ¿sí? Endocánula con fenestra. También viene la endocánula sin la fenestra, para si el paciente no necesita fonar, tranquilamente lo podemos dejar con esta, ¿sí? Acuérdense que se lavan, se higienizan, y estas cánulas, el beneficio que tiene es que no se cambia muy seguido, ¿sí? Por el beneficio de tener las endocánulas. Se dejan en clorexidina y se van cambiando a medida que uno se va usando. Esta es una cánula fonatoria, ¿sí? Con una válvula unidireccional, ¿sí? Que permite la entrada de aire por ahí, pero cuando sale, esto, acuérdense la imagen de cómo está ubicado el paciente, ¿sí? Entra el aire por acá, pero cuando sale, esta válvulita impacta hacia ahí y el aire va por arriba, ¿sí? Entonces el paciente puede afonar. Fíjense, a diferencia de las demás, ¿sí? Tiene los alerones, los conectores y demás. Tiene diferentes tipos de conectores para nebulizar el paciente, para bañarlo. Pero la diferencia es que no tiene balón, ¿sí? Entonces, si ven un paciente con una cánula fonatoria, posiblemente el paciente maneja su saliva o esté a punto de ser decanulado. Bien. Este es muy parecido a esta cánula, ¿sí? Con fenestra, pero fíjense la diferencia, que no tiene fenestra. Y esta cánula se utiliza, ¿sí? Para pacientes que están traqueostomizados y evidentemente no pueden ser decanulados, ¿sí? Sea por la causa que fuese. Bien, balón de neumotaporamiento y el beneficio de la endocánula, que se lava y se higieniza, ¿sí? Para poder reutilizarla y poder mantenerse más en el cuello del paciente, ¿sí? Sin cambiarla. Muy bien. Y por último, ¿sí? Este tipo de cánula, que es una cánula regulable, que tiene los alerones, tenés el balón de neumotamponamiento, tenés el conector, tenés el balón testigo, ¿sí? Muy parecido a la cánula común, pero el beneficio que tiene que tiene una tuerquita, ¿sí? Que me permite progresar la cánula adentro del paciente, ¿sí? Fíjense, si vamos a comparar, acuérdense de las ramas, cómo estaban, ¿sí? La rama horizontal, el ángulo, y la rama vertical, ¿sí? Fíjense a la diferencia es el tipo de cánula. Si bien son cánulas que son de diferente tamaño, fíjense que esta es una 8, ¿sí? Una 8 ahí, y esta es una 6, ¿sí? El ángulo es diferente, ¿sí? Esta tiene el ángulo más de 90 grados, ¿sí? Fíjense que acá tiene más 110 grados, y este tiene otro tipo de ángulo que nos permite, cuando yo la voy a colocar, introducirla más en el paciente, ¿sí? Fíjense que esto posiblemente sea para un paciente que tiene un cuello corto, ¿sí? O una paciente obesa, o en algún momento haya una especie de deformación de la tráquea que con esta cánula me permite poder atravesarla y ventilar mejor al paciente, ¿sí? Muy bien. Por último está la sujeción, ¿sí? Esto se lo quiero mostrar, después les voy a mostrar cómo queda más o menos en el cuello del paciente. Que se coloca en cualquier lado, es una succión que se usa, que nada, se puede llegar a lavar o bueno, se tira. Lo ideal es que se tire, que no se reutilice. Muy bien, vamos a ver, por último, quiero mostrarles, ¿sí? Con una jeringa, cómo es que se insufla el balón, ¿sí? De una cánula de traqueostomía. Fíjense, ponemos aire en la válvula unidireccional. Yo tengo que apretar, ¿sí? Para introducir el aire, ¿sí? Y cuando saco queda presurizado. Esto es unidireccional porque si no se desinflaría mucho el balón, y acuérdense que el balón me sirve para proteger la vía aérea o sellar el pulmón si el paciente está ventilado, ¿sí? Y lo desinflo así. Bueno, queda colapsado, ¿ven? Genial, perfecto. Muy bien, un videito para poder aclarar bien los diferentes tipos de cánula que hay y ahora cómo está colocada en el paciente. Bueno, acá les voy a mostrar cómo queda la cánula de traqueostomía en el paciente, ¿sí? Fíjense que queda protegida con estas gasitas. Esto en la posición del cuello, cuando el paciente se flexiona y demás, puede llegar a comprimir y puede llegar a lastimar. Entonces siempre se pone una gasita para poder cuidar
el cuello del paciente. Fíjense la sujeción, ¿sí? Que va al costado del cuello. Y esto va mayormente conectado a un circuito cerrado de aspiración, ¿sí? O un codito, pero mayormente está con un circuito cerrado de aspiración. Fíjense que acá dejo siempre libre el balón testigo, eso siempre tiene que estar a la vista. Con el humidificador pasivo, el filtro en este caso, y bueno, y la tubuladura que va conectada al respirador, o a veces lo podemos encontrar así directamente, conectado al oxígeno y demás. Pero bueno, la idea es que ustedes vean cómo queda la cánula de traqueostomía en un paciente para poder manipularla, ¿sí? Fíjense que cuando yo saco esto tiene una medida de 22 milímetros, ¿sí? Que va, eso es todo universal, ¿sí? Que va a conectarse con el conector de 15 milímetros. Es universal porque exactamente tiene el mismo diámetro que la MU, ¿sí? Entonces yo puedo llegar a conectar al paciente, ¿sí? Para poder anunciarlo, bien, y que genere, bueno, el objetivo que yo quiera con el paciente, bien. Bueno, eso, nada más. Muy bien, chicos. Bueno, espero que le haya servido, ¿sí? Más o menos que le quede una idea de lo que es una cánula de traqueostomía, lo que es un tubo orotraqueal, ¿sí? Para qué se utiliza y para qué no. La idea es que ustedes se lleven información, ¿sí? De eso, de los diferentes tipos. Obviamente, si ustedes pueden acercarse a alguna institución que tienen programado, además, sería ideal, ¿no? Pero si no, con esta información creo que le da un pantallazo bastante cierto de cómo están compuestas las cánulas y los tubos traqueales. Bueno, cualquier cosita, cualquier duda, obviamente me escriben a mi mail y obviamente estamos en contacto. Muchísimas gracias.